En parte, tenemos aquí, ¿verdad?, la lección pasada, que fue el consuelo que viene de Dios, y tenemos ahora la lección de hoy, que es el poder de la mansedumbre. Creo que nosotros hemos hablado mucho acerca de la mansedumbre, ¿verdad? Y algunos entienden por mansedumbre básicamente el ser manso, ¿no? Bueno, la Escritura nos habla un poco acerca de eso. Por ejemplo, en la teología cristiana nosotros entendemos cuando manejamos este término, la mansedumbre, lo vemos como un fruto del Espíritu, ¿sí? Como un fruto del Espíritu. Por allá por Gálatas capítulo 5, versículo 22, la palabra de Dios nos habla acerca de que la mansedumbre es parte o es fruto del Espíritu. Y yo creo que este fruto viene a ser como parte, como resultado de esta relación que nosotros tenemos con Dios, de esta relación que tenemos con Cristo, ¿no? Porque la mansedumbre en sí viene siendo como una virtud, y por eso la estamos viendo aquí, y por eso Jesús la está enseñando dentro del Sermón del Monte, porque Él quiere llenar a sus discípulos con esta virtud, ¿no? Con esto de la mansedumbre, tan necesaria en nuestras vidas, y ya vamos a ver por qué. También la mansedumbre, bueno, y vamos a decirlo ahorita, ¿por qué no? ¿Para qué esperar tanto? Para decir que la mansedumbre nos ayuda. Uno de los principales beneficios de la mansedumbre es que modera, fíjense bien, modera la ira que hay en nosotros. La ira y los efectos a veces de la ira, ¿no? Desordenada, que a veces puede ocurrir en nuestras vidas cuando dejamos o damos rienda verdaderamente a nuestro, vamos a decirlo así, a ciertos deseos o a ciertos, algunos dicen cierta actitud, ¿verdad? Que pasa, alguien nos enfrenta o nos confronta o pasa algo y pues dejamos que la ira pues tome lugar. Y la ira tiene sus grados, ¿no? Porque la ira a veces, uno de los grados más fuertes en que la ira puede caer es en la furia, ¿no? Y la furia ya es una ira descontrolada. O sea, la persona prácticamente se ciega y no ve nada. Hay muchas personas que han experimentado eso y en el pasado, bueno, no tanto en el pasado, por ahí vi yo algo, un video donde un hombre se baja de un carro, empuja a otro señor o le da con algo que tenía otro señor, el señor cae, se golpea la cabeza y muere en el instante allí. Entonces ahora está enfrentando cargos de homicidio. Entonces, como les quiero decir, a veces un movimiento de ira descontrolada puede llegar a eso. La mansedumbre nos llama a restringir eso, o sea, nos llama, es una forma de templanza, ¿no? De templanza, que va a evitar que nos, vamos a decir, que perdamos la armonía que hay en nosotros y caigamos en un desorden de resentimiento muchas veces por el comportamiento de otro, como ya le puse el ejemplo, u otros, llegando a algo bien, vamos a consecuencias bastante serias, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 11:29, si nosotros vamos a Mateo 11:29, Jesús dice algo interesante, ¿no? Además de lo que habla sobre tomad sobre vosotros mi yugo, dice, y dice él, y aprended de mí. O sea que él en este caso, cuando dice aprended de mí, no le está diciendo aprended de mí en cuanto a la teoría del asunto, ¿no? En cuanto a lo teórico. Le está diciendo aprended de mí de forma viva, ¿no? Como ejemplo vivo de lo que les quiero enseñar, ¿no? Que sería la mansedumbre, porque dice que soy manso y humilde de corazón. Porque obviamente la mansedumbre y la humildad van como de la mano, ¿no? Van como de la mano. Son dos virtudes grandes que el cristiano necesita tener. La lección pasada o antepasada hablamos de la humildad. En esta lección estamos hablando ¿de qué? De la mansedumbre. Y es que él dice allí que cuando uno puede manejar esto, cuando uno aprende a ser manso y humilde, entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? Nos lo está diciendo Jesús en el mismo Mateo 11:29. Nos dice que el resultado es que vamos a tener paz. ¿Qué les parece?
La persona que vive en ira es una persona que tiene una vida, un corazón que no está en paz, que no está tranquilo, porque todo el tiempo, ¿verdad? Está viviendo una vida totalmente desordenada en sus sentimientos y en su temperamento, ¿verdad? Y esto trae problemas, no solamente a nivel en sus interrelaciones con otras personas, sino también en su propio ser, en su ser interior, ¿no? Entonces, eso es bastante, vamos a decirlo así, bastante serio. Por eso Jesús dice que hallaréis paz. ¿Quién haya paz en sus almas? Solo aquellos que aprenden la virtud de la mansedumbre y la humildad. Y no creo que sea casualidad por lo cual Jesús lo está incluyendo como las virtudes más importantes que sus discípulos deben de aprender en el Sermón del Monte. Y fíjense que esta mansedumbre de la cual se habla en los evangelios y que Jesús mismo expone, se ve prácticamente ejemplificada ¿dónde? Bueno, en Jesús mismo. Y Jesús mismo llega a un nivel de enseñanza ejemplificada, es decir, vivida, es decir, mostrada con su propia vida. Adivinen dónde. ¿Dónde llega al mayor nivel? ¿Alguna idea? ¿Cuándo muestra él, vamos a decirlo así, el mayor nivel de mansedumbre y de humildad durante su ministerio? En la cruz del Calvario, hermano. Correcto, Nelson, en la cruz del Calvario. ¿Y saben por qué? Porque en la cruz del Calvario, en la cruz, después de ser fortalecido, porque tuvo que ser fortalecido, no es nada fácil, no fue nada fácil que Jesús haya ido a la cruz, pero tuvo que ser fortalecido durante este tiempo tan difícil como que pasó Jesús en el Calvario y posterior a su muerte, para que hiciese entonces de esta manera la voluntad de Dios. Entonces, se necesita mucha mansedumbre y mucha humildad para poder, ¿qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios a veces está en contra de lo que nosotros sentimos y queremos hacer. A veces no queremos hacer cosas. A veces nos sentimos mal con alguien. A veces queremos explotar con una persona. Pero entonces la mansedumbre nos llama la atención. Esa virtud nos ayuda, ¿para qué? Para pensar y recordarnos que necesitamos hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. La mansedumbre ha de encontrar resistencia siempre y la va a encontrar siempre, pero adivinen cuál es el peor enemigo de la mansedumbre. El peor enemigo de la mansedumbre es nosotros mismos, nuestro ser interior. Es nuestro, vamos a decirlo así, es donde nosotros ponemos la mayor resistencia realmente a lo que es el ser manso. Sí, el ser manso. Por eso solo es posible desarrollar, vamos a decir, esta cualidad. Como es tan difícil uno hacerlo, como ustedes pueden escuchar a veces personas dicen, no, yo voy a ser tranquilo, yo no voy algunos dicen, yo no voy a meterme más en pleitos, más en problemas y todo eso, pero no pasa mucho tiempo cuando, ¡pum!, vuelve a caer en otra situación. ¿Saben por qué necesitamos el Espíritu Santo de Dios? Porque Él es el factor importante, el elemento importante que necesitamos en nuestra vida, la persona importante que necesitamos en nuestra vida para que nos pueda ayudar en cierta manera a desarrollar esta cualidad, esta virtud en nosotros. Y de esta manera podremos lograr paz, paz en nuestro corazón, paz con nuestro prójimo, paz especialmente con nuestro Dios. Entonces, el Espíritu Santo está dado a nosotros porque humanamente nosotros podemos fallar. Humanamente nosotros podemos fallar. Y es así. Nomás tienes que salir en tu carro un poquito por ahí y luego se te atraviesa alguien y ya uno como que quiere poner manos al asunto, ¿no? Y es verdad, porque es humano la ira y todas estas reacciones. Pero la ayuda del Espíritu Santo es importantísima
y por eso es un fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, que nos ayuda a nosotros a controlar esos momentos de ira, etcétera, etcétera. Por eso existe una lucha diaria, porque la lucha va a ser diaria diaria contra la carne, porque la carne nos lleva a nosotros a decir, no te dejes, hay que responder, no te dejes que te pongan abajo, mira, tú tienes que, si te dan uno, tú da dos, y etcétera, etcétera. Porque la gente, porque la carne es así, te llama a todo aquello que realmente se revela en contra de lo que has aprendido de Dios. Pero para conseguir que el fruto del Espíritu prevalezca, necesitas someterte a la voluntad de Dios. Necesitas comprender que Dios es importante en tu vida. Y por eso el tema este es muy importante. Por eso necesitamos escuchar al maestro, ¿verdad? Que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Claro, la tierra la va a recibir todo aquel que realmente sea manso. No va a ser por violencia. No va a ser por violencia. Mateo 5:5. Vamos a hacernos unas preguntas aquí a nosotros en este momento. ¿Qué piensas de la mansedumbre? ¿Es una debilidad o un arma poderosa? Un arma poderosa. Un arma poderosa, ¿verdad? Sí. Y saben como arma poderosa, Jesús la utilizó. Jesús la utilizó. Y la utilizó, pero grandemente, porque los que lo provocaron a él terminaron haciendo el propósito de Dios. ¿Sí me explico? Los que quisieron destruirlo, los que quisieron acabar con él, con la ira, el enojo y todo lo que pudieron sentir por él, terminaron de completar el propósito que Dios tenía, que era enviar a su hijo para que muriera en una cruz por causa de nosotros. Entonces colaboraron con ese propósito. Entonces a veces la gente que es mansa lo puede utilizar como un arma o una herramienta poderosa. En futuras lecciones, cuando nos toque hablar de otras cosas que cuando nos provocan y todo esto, vamos a seguir hablando de este tema, pero en mayor profundidad a medida que vamos avanzando. ¿Sí me explico? A medida que vamos avanzando, entonces vamos a entender un poco más y vamos a ver cómo podemos contrarrestar a veces los dardos del maligno, como pueden decir algunos. También tenemos aquí, ¿has ganado alguna cosa siendo manso o qué has ganado usando la fuerza? ¿Puedo contestar esa pregunta, hermano? Sí, ¿cómo no? Sí, cuando yo le dije un poco de mi historia, que en gimnasio, que yo estaba en el gimnasio cuando el varón se levantó contra mí, yo tenía que usar el manso y dominio propio, que concordan las dos cosas, manso y dominio propio. Para mí, si no tenía el dominio propio, no puede ser manso. Y si no puedo ser manso, no tengo dominio propio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Es cierto, es cierto. Y es importante eso porque, fíjate, uno gana más siendo manso, en cierta forma, que llegando a tomar una actitud en este sentido. Por eso dice que has ganado usando la fuerza. Muchas veces uno complica el problema. Muchas veces uno ocasiona, bueno, no hace falta poner ejemplos porque ya ustedes lo están viendo en esta presente sociedad, que a veces usamos la fuerza y entonces fue muy extrema, no fue suficiente o fue demasiado. La fuerza a veces es una cajita de sorpresas, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Ahora, ¿qué piensas? Perdón, ¿sí? No, yo estaba tratando de decir que un ejemplo de eso es ese hombre que ellos mataron allá en Georgia. Si él tenía manso, él va a participar con los policías, no va a tener un problema.
Exacto. Él trató de usar fuerza Ujú. y ese resultó en el problema que él estaba muerto ahora. Sí, So, eso es un ejemplo, porque hay muchas situaciones ahora pasando que la gente está usando fuerza en vez de manso. claro. Sí. Y es verdad, porque tal vez hay muchos métodos o medios en los cuales podemos utilizar para persuadir a alguien, pero parece ser que la fuerza se ha convertido en algo, eh, y saben, bueno, esto es un tema bastante largo, pero yo a veces, Sí, sí. mi opinión personal es que a veces usamos la fuerza porque no tenemos paciencia. No tenemos paciencia para lidiar con una persona que no está de acuerdo conmigo o no está en la misma página. Hay que manifestarle fruto, los frutos. Exacto. Pero con manso, tú Ujú. vas a tener esa paciencia. Exactamente. Exacto. Exactamente. Y eso es lo que yo pienso y creo que por qué se llegan a hechos lamentables, porque no hay paciencia. Apenas algo sucede, estamos viviendo en una sociedad donde queremos todo así. Resolver todo, Sí. pero rápido, sin importar las consecuencias, pues, sin importar las consecuencias. También tenemos aquí el punto número 3. ¿Qué piensas de los que heredan cosas? ¿Has heredado algo alguna vez? Me Cuando imagino. usted usa la palabra gerenda, gerenda es como que tú ganaste algo o... Heredan, sí, sí. O sea que uno, que de los que heredan cosas, quiere decir que tus padres, por ejemplo, dejaron algo para ti. Dejaron una casa o dejaron Sí, un dinerito. O, sí, ellos, mi mamá cuando la última fue que falleció, ella me dejó un de esos de dinero Ujú. y, y parte de la casa, pero de la parte de la casa se lo di a mi hermano que necesitaba más. Ujú. Amén. Exacto. Entonces vemos que sí has heredado algo y muchos de nosotros hemos heredado algunas cosas. Bueno, empezando por los rasgos que tenemos, algunos más simpáticos que otros, pero bueno, tenemos rasgos que hemos heredado de nuestros padres también. Hemos heredado cosas, no solamente cosas materiales, pero también genes y todas esas cosas que hemos heredado de nuestros padres. Bueno, Y hablando de, si llega ajá. ¿sí? Y si llega espiritualmente, nosotros heredamos la salvación, ¿verdad? Hablando espiritualmente, claro, bueno, lo heredamos ya sabemos de quién, a través del Evangelio y Sí, nuestro sí. Señor Jesucristo hemos heredado esto. Una enseñanza larga. Amén. Sí, bueno, vamos a ver un poquito más de manso, ¿verdad? El ego, fíjense bien, y eso es lo que estamos trabajando siempre, estamos trabajando con el ego, el egoísmo. El ego nos separa de Dios y de los hombres, porque a veces queremos ser nosotros y cuando queremos ser nosotros, entonces dejamos afuera a otros, ¿verdad? Es fácil entender cuando una persona es egocéntrica por su manera de hablar, por su manera de referirse, ¿verdad? A otros. Podemos entender que alguien no es egoísta o solo piensa en ella por su manera de hablar y a veces utiliza mucho el yo para todos lados, ¿no? Y siempre está buscando lo que le conviene a ello, a ella como persona. Pablo dice a veces, que buscando no lo que conviene a otros, sino no lo que conviene, sino lo que conviene, ¿verdad? A otros. Y el engaño, por ejemplo, y esa es otra cosa. Está el ego, pero también el ego alimenta el engaño en una persona, porque hay personas que piensan que las cosas le pertenecen de manera exclusiva, ¿sí? Y es algo que deberíamos nosotros considerar, quitar, erradicar de nuestra vida, porque las cosas, nada de lo que tenemos aquí en el mundo nos pertenece verdaderamente. Nada de lo que hay en este mundo realmente nos pertenece, sino miren a todos aquellos que están partiendo de este mundo. ¿Qué se llevan ellos?
Nada. No se llevan nada. Todo lo que ellos definieron como algo que les pertenecía de manera exclusiva, ya no les pertenece. No se lo llevan. Quedan aquí en la tierra. Y fíjense que alguien, por ejemplo, puede pensar lo siguiente, es que si lo que tenemos es porque lo trabajamos, si lo tenemos es porque lo trabajamos y por eso nos pertenece. Hay personas que dicen así y algunos dicen, oye, es verdad, podrían decir algunos, si lo trabajó porque por eso le pertenece. Pero la verdad es que nada, hermanos, nos pertenece. Todo pertenece a Dios. Todo es de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. No podemos, vamos a decirlo así, apropiarnos de las cosas que existen en este universo porque ya tienen un dueño. Ya tienen un dueño. Y todo lo que hay en él le pertenece a Dios. Es más, ese dueño ha establecido leyes físicas por medio de las cuales todas las cosas permanecen hasta que él lo dictamine así, hasta que él diga, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene, y volviendo al punto de la mansedumbre, de dónde viene entonces esto de la mansedumbre? Yo creo que esto de la mansedumbre viene del hecho de la sumisión voluntaria a Dios. Vamos a decirlo así, el librarse uno de lo que es la famosa frase o palabras, el mí y el mío. Mi casa, mi cosa, mi computadora, mi cama, mi café, mi todo eso, ¿verdad? Y estoy viendo las cosas que tengo aquí, ¿no? Sí. Sí, mi esposa, ella le gusta cuando digo, tú eres mi esposa, le gusta, pero en realidad eso es algo que Dios nos ha dado. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero Dios nos los ha permitido para que lo administremos, porque Él es el creador de todo. Ahora, por supuesto que no tenemos que renunciar a lo que poseemos, como familia, riqueza y amigos, sino lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que trabajar como discípulos de Cristo es en la idea de que no nos pertenecen, porque en realidad pertenecen ¿a quién? A Dios. Dios. Y debe ser así, y debe ser así. Eso debe alimentar nuestro estilo de vida. Cuando nos empezamos a liberar del mí, del mío, de la pertenencia, de todas estas cosas, de la exclusividad, de las cosas que nos pertenecen, entonces vamos a comenzar a pensar que todas las cosas nos las ha dado Dios para administrarlas como siervos que somos del Creador. Entonces Dios nos permite utilizar aquello que decimos que es mío, nos los permite utilizar para que lo administremos, pero no es mío, es de Dios. Y de esta manera aprendemos, para poder llegar a ese grado, necesitamos entender el sentido de la renuncia y de lo que es el apego. Porque el apego a las cosas, lejos de ayudarnos, a veces nos vuelven esclavos y nos, vamos a decirlo así, y nos hacen sufrir. ¿Saben por qué las personas sufren? Por el apego a las cosas. Mientras más nos apegamos a las cosas, cuando esas cosas ya no están, más sufrimos por ellas. Entonces, el apego es el problema. Y de esa manera, ¿verdad? Debemos comenzar a experimentar la dicha que traen todas las cosas que se nos han dado sin la miseria que trae la posesividad. El decir que el mío, todo, el apego a esas cosas. Sí, lo opuesto al apego es la renuncia. Una renuncia que debe ser consciente de las cosas que tenemos. ¿En qué sentido consciente? Que en nuestra conciencia debemos de ¿qué? Debemos de pensar que estas cosas son de Dios y aprender a disfrutarlas dentro del ambiente de que les pertenecen a Dios y no a nosotros. Cuando empezamos a ver así y algo me pasa con algo que supuestamente me pertenece, yo digo, bueno, era del Señor. Por eso ustedes pueden
escuchar las palabras de Job, que dijo, bueno, Dios da, Dios quita. Dios da, Dios quita, dijo Job. ¿Por qué? Porque es de Dios todo lo que tenía. ¿Sí me explico? Para que lleguemos a ese nivel, tenemos que aprender el concepto de renunciar a las cosas y comenzarlas a colocar mentalmente dentro del concepto de que le corresponden a Dios. Es el negocio de Dios, es la casa de Dios, es el carro de Dios, es la familia de Dios, pero me la está prestando para usarla. ¿Ustedes creen que alguien que piensa así, si algo llega a perder, ustedes creen que le va a doler tanto como aquel que sí siente ese deseo de posesividad y de apego por esa cosa? Wow. Es tremendo. Sí. Hermano, y estamos suavecitos, esto va a ir profundizándose un poquito más, ¿ok? Entonces, qué maravilloso realmente es experimentar el concepto de tener las cosas, pero siempre sin que ellas nos posean a nosotros. Tenemos que aprender en este nuevo estilo de vida a tener las cosas, sí, las tenemos, pero que ellas no nos posean a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este sentido de posesividad sobre las cosas, pareciera que son mi casa, mi carro, mi cosa, todo lo mío, en este sentido de posesividad. Pero ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué voy a experimentar yo con todo esto? No, esas cosas no me están, ellas me están poseyendo a mí en vez de ser cosas que yo estoy usando y administrando. Ellas están formando parte de mi vida y ellas me están poseyendo a mí. Es decir, esclavizando. Sí, mentalmente yo me estoy esclavizando a esas cosas porque no me estoy haciendo dependiente de ellas. Y si no las tengo, entonces voy a sufrir. Voy a sufrir por ellas. Ahora, si manejamos bien este nuevo concepto de renuncia, de desapego hacia las cosas en nuestro nuevo estilo de vida, ¿saben qué vamos a experimentar? Comenzaremos a ver que todas las cosas le pertenecen a nuestro Dios y que Dios es nuestro Padre Celestial y que este Dios va a compartir esas cosas que son de Él, las va a compartir con nosotros. Las va a compartir con nosotros, porque de Él son todas las cosas. Y si eliminamos el ego, entonces tendremos mansedumbre y ganaremos la tierra. Porque ¿quién gana la tierra? Gana la tierra quien mentalmente sabe que todo le pertenece a Dios y que si le pertenece a Dios, que es su Padre, le pertenece a Él también. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, seguimos a la última página, a la última página de las enseñanzas desde la orilla, diciendo que concluimos. Consideremos el agua. ¿El agua qué es? Es un elemento de los más débiles y vemos cómo puede vencer lo que es fuerte y duro. Así el manso vence al duro egoísmo. Egoísta. Sí, el manso vence al egoísta y lo vence de la misma manera que el agua vence inclusive a la dura piedra. Los mansos entonces van a terminar ganando la tierra porque son personas que han entendido el concepto de posesividad, el concepto de renuncia y saben qué es lo que, cómo sentir libertad de esas cosas y al mismo tiempo cómo sentir que ese Dios al cual le pertenecen todas las cosas, Él puede ser partícipe de ellas porque le pertenecen a su Padre Celestial. Amén. Hermanos, entrando en las enseñanzas del mar adentro, el término manso es similar, y ya lo hemos discutido al principio, pero quiero refrescarlo porque es un término bastante importante, ¿no? Sí. El término manso es similar al significado a la frase los pobres en espíritus, a los pobres en espíritu. Y es un concepto muy importante porque es un concepto que nos lleva a nosotros a pensar que se trata, vamos a decirlo así, del estilo de vida, de un estilo de vida, del estilo de vida que Dios nos está llamando a vivir. La palabra aquí, mansedumbre, es la misma que utiliza Jesús en Mateo 11, 28 y 30, que ya se los había dado. Estoy resumiendo, ¿verdad?, en esta parte. Y es el que se le llama manso y humilde de corazón. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando habla de manso y humilde,
son dos cosas que no tienen nada que ver con la fachada exterior de nosotros, sino que tiene que ver más con la actitud del corazón, con una actitud del corazón. Y es lo que Cristo está haciendo ver. Ahora, la ironía del reinado de Dios, dice acá, es que a pesar de los esfuerzos de aquellos que se aferran al mundo, un día será entregado a los que han demostrado una vida de ¿qué? Una vida de mansedumbre. Aquellos que se han sometido a Dios, aquellos que se han sometido a su voluntad, aquellos que han aprendido que todo lo que hay en este mundo le pertenece al Creador. Todo lo que podamos mirar alrededor, debemos de mirarlo despojado de toda actitud egoísta y de una manera consciente de que es Dios el que nos los ha permitido para ministrarlas como parte de nuestra vida en este mundo.